punto 9 se encuentra a disposición de las señoras y los señores diputados. En la orden del día, hoy tenemos por objeto continuar con la discusión del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal. Hoy asisten el presidente de la Asociación Chilena de Propietarios de Bosque Nativo, Aprobosque, don Oscar Droguet, y también asiste en representación de la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Industriales de la Madera, don Fernando Ales, quien es director nacional, en reemplazo de don Ramiro Plaza, que no pudo llegar hasta este congreso. Aprovecho de plantear que tenemos esta complicación. Yo acabo de venir de una reunión. Es importante la suscripción de este convenio. Solicito a los colegas que puedan pedir a los demás miembros de la comisión que se acerquen para poder mantener el quórum y mantener la conversación mientras tanto se suscribe este documento. Le doy la palabra entonces a don Oscar Droguet, o ustedes lo tienen organizado de una manera distinta. Don Oscar, por favor. Buenos días, buenos días. Saludar al presidente, ¿cierto?, de la sala, don Iván Flores, a los señores diputados que se encuentran, a las señoras y señores, al director ejecutivo de CONAF, don Aarón Cavieres, y a mi colega o, ¿no es cierto?, amigo de Valdivia, Pimemat. Y voy a hacer una presentación breve pero concisa con respecto a lo que es Aprobosque, ¿no es cierto?, un poco las definiciones del tema directamente lo que es Sernafor, y nosotros como ingenieros forestales y como Aprobosque, qué es lo que esperamos de este Sernafor, y si después hay un poco de tiempo también viniendo para acá hice algunas reflexiones que también son importantes. Entonces vamos con la presentación, y ¿no es cierto?, Aprobosque, ¿no es cierto?, Unidos por un Futuro Sustentable, una asociación, es muy corto esta Asociación Chilena de Propietarios de Bosques Nativos, una asociación gremial, somos 26 socios que estamos desde la 9ª región hasta la 10ª región, ¿no es cierto?, creada el año 2010, y contamos con una superficie de bosque nativo que es factible de manejar y crear y trabajar en ella alrededor de 50.000 hectáreas. ¿Cuál es nuestra misión? Dice, la misión importante es promover técnicas de silvicultura para desarrollar y manejar los bosques nativos en forma sustentable, ser un referente sobre el bosque nativo y representar los intereses de sus socios. ¿Cuál es la visión del bosque nativo? Debe ser encauzada mediante un manejo técnico, ¿no es cierto?, para cumplir con la sustentabilidad de producción, protección del medio ambiente y servicio a la sociedad. El objetivo, aumentar la superficie de bosque nativo, ¿no es cierto?, bajo manejo sustentable, velar por la mejora de la normativa legal vigente y dar a conocer el manejo forestal sustentable a las autoridades y a los interesados en general. Esta imagen que se ve ahí claramente, ¿no es cierto?, corresponde a un bosque nativo de la zona, que todo el tiempo nosotros estamos metidos ahí trabajando como ingenieros forestales, que asesoramos a los propietarios. Lo de arriba es una corte intermedia, un bosque del tipo forestal roble raulicoide, donde la especie principal es roble, y siempre cada vez que intervenimos un bosque, hay muchos aspectos como el trabajo, ¿no es cierto?, la gente que se le da trabajo, existe la biodiversidad que siempre está adjunta al bosque, y también la producción, los productos que se pueden obtener de los bosques. ¿Por qué manejar los bosques? Condiciones climáticas, ¿no es cierto?, favorables, ventajas comparativas, recursos renovables inagotables, aportes al PIB regional. Sabemos que un bosque que no está manejado puede producir 4 metros cúbicos hectárea año, que en las primeras intervenciones es el único producto que podemos sacar leña, que tiene una alta humedad, contamina las ciudades, pero en diferentes raleos a continuación de esto ya se pueden ir teniendo mejores calidades de madera, y por eso, bueno, mi colega que aquí está al lado también es importante para ver el tema de la producción y los encadenamientos productivos que puedan haber para tener un mejor desarrollo. Aporta el empleo y las multifuncionalidades del bosque. Mejorar la diversidad, regulación del ciclo hídrico, belleza escénica, turismo y producción de productos. Ahora vamos directamente a lo que estamos convocados, CONAF al Sernafor, ¿no es cierto? La nueva institucionalidad, Sernafor, que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Es una hojita ahí del bosque, ¿no es cierto?, una hoja raulí de la zona. Y ahora vamos al análisis del proyecto de ley. Del título 1 del objeto y funciones del Sernafor. El servicio tendrá por objeto, eso todo el mundo ya lo ha leído muchas veces, del artículo 2, ¿no es cierto?,
pero para nosotros importante, número 1, dice, no especifica claramente el objeto de la ley. La definición de formaciones vegetacionales no está clara. La especificación debe ser plantaciones, bosques nativos y otras. Si se crea el servicio de biodiversidad en cuanto a acciones de conservación, serán competencias del nuevo socio. Eso como que quedamos descolgados de toda esta idea. Deja claro que el servicio deberá velar por la protección de contra incendios forestales. Eso está súper claro. Hay como 5 títulos ahí, de los cuales 4 se refiere a los incendios. Del inciso del artículo 2, inciso 4 de las acciones de conservación de la biodiversidad, a nosotros este inciso es relevante en el proyecto de ley Sennafor. Sin embargo, no aclara nada del manejo ni del uso sustentable del bosque nativo. Traspasando, dice, la legislación de las áreas silvestres protegidas del Estado al servicio de biodiversidad, sin considerar que en el trabajo de manejo y plantaciones que nos enfrentamos a diario con decisiones vinculadas directamente con la biodiversidad y manejo sustentable del bosque nativo. De las definiciones de la ley, del artículo 3, del total de las definiciones, que lo que decía anteriormente, la letra B, C y D, las últimas 2 en parte están relacionadas con el fuego. Y en la letra A, cuando habla de formaciones vegetacionales, creemos que esta definición debiera ser clara y específica y considerar en profundidad las definiciones como plantaciones y bosque nativo en los diferentes estados y asociaciones en las que se pueden encontrar. Del artículo 4, para el cumplimiento de su objeto, de los 15 puntos señalados, ninguno le da la atribución de elaborar y coordinar planes, programas y acciones destinadas a la conservación, protección, manejo y uso sustentable de las formaciones vegetacionales del país, de los componentes de la naturaleza asociados a esta. No le da la atribución sobre los ecosistemas, y los bosques son por esencia un ecosistema. Los bosques no quedan bajo el resguardo del cuidado del Servicio Nacional Forestal. Con respecto a la letra H del artículo 4, dice, con este literal que se refiere a mantener los catastros, ¿no es cierto? Dice, con este literal se le quitan atribuciones ya existentes, dado que modifica el artículo 4 de la Ley de Bosque Nativo. Del título 6 de la protección contra incendios forestales, del título 6, ¿no es cierto?, de la protección contra incendios forestales, dice, el servicio deberá elaborar planes regionales de protección y considerar circunstancias para aplicar sanciones específicas. Y habla del literal F, dice, según la capacidad económica del infractor. Extraño. Del artículo 23, planes de manejo en plantaciones forestales incorporan silvicultura preventiva con el objeto de disminuir la propagación de incendios. Asimismo, será obligación del propietario de las plantaciones forestales que se establezcan o que se repongan y sujetas o no a los mecanismos que han operado para su fomento, ordenar estas con el fin de disminuir la continuidad de combustible. Eso es fácil decirlo en un papel, pero es súper complicado poder aplicarlo en terreno, en las plantaciones y todo. ¿De qué manera? Dice, los Ministerios de Medio Ambiente y Agricultura dictarán reglamentos para intervenir zonas con especies protegidas. El artículo 25, para emergencias que no se puedan abordar eficaz y eficientemente con las atribuciones de esta ley, el director ejecutivo podrá contratar directamente, autorizado mediante decreto ministro, Agricultura, expedido la orden del presidente de la República. Dice, creemos que es insuficiente para mejorar la gestión de incendios forestales. Se requiere una ley de protección contra incendios forestales. Dice, observaciones, que son importantes. El nuevo proyecto ley Sennafor debería ser una oportunidad valiosa para superar el problema y a su vez potenciar el sector forestal como un actor fundamental al desarrollo regional, manejo y uso del bosque nativo. Este debe contemplar una subsecretaría forestal por su importancia económica, territorial y social. El cambio de derecho privado a público no es garantía para asegurar la conservación y uso sustentable de los recursos, la prevención, combate de incendios y el fomento productivo. Sennafor debe tener atribuciones en conservación de la biodiversidad y restauración de los bosques y recursos vegetacionales nativos. La pretensión de trasladar el SNASPE, Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, ¿no es cierto?, al servicio de biodiversidad constituye un desconocimiento. Las reservas nacionales forestales deben quedar en Sennafor por su objetivo de uso sustentable y productivo. Debe haber descentralización con instrucciones claras a las oficinas regionales, fortaleciendo el trabajo en el bosque y en los diferentes programas como fomento, fortalecer los incentivos de la tabla de valores,
Ley 20.283, realizar fiscalización y fortalecer el cuidado de NASPE. Este proyecto de ley, Sernafor, surge espontáneamente solo por la presión pública ante la improvisación de un país sin preparación, sin capacidad de respuesta para combatir los mega incendios forestales del verano del 2017. Se pretende una total separación entre la conservación y la producción. Existe un debilitamiento de la institucionalidad forestal. No hay un reforzamiento de las funciones propias de un Sernafor. Sernafor pierde la atribución de los bosques nativos y atribuciones en el manejo de cuencas. Sernafor queda con atribuciones solo para fiscal plantaciones forestales existentes. La nueva ley de Sernafor no abarca las reales necesidades de prevención y control. Se requiere una ley de incendios forestales. ¿Y qué esperamos nosotros como asociación de propietarios del Sernafor? Sernafor debe estar dirigido por ingenieros forestales que aseguren una planificación a mediano y largo plazo. El trabajo forestal del nuevo servicio debe estar a cargo de profesionales capacitados. Esta nueva ley de Sernafor debe existir un mando descentralizado con resoluciones regionales, reducir la enorme burocracia administrativa a la cual nos enfrentamos diariamente en todas las regiones, certificar ingenieros forestales y simplificación de los procedimientos, certificar predios y propietarios y certificar contratistas. Sernafor debe tener ingenieros forestales contratados para gestiones de fomento en bosques nativos, decreto ley 20.283, terminar con autorizaciones de fuego y endurecer las penas. Sernafor debe preocuparse a través de la fiscalización, de velar por la conservación de los suelos, en la parte de erosión, compactación, ganadería, en pendientes, agricultura y pérdida de suelo, que tiene que ver con los planes de manejo, con las restricciones que se hacen a las restricciones de protección con respecto al suelo. Dice, fuerte énfasis en las diferentes líneas de fiscalización a actividades ilegales. La fiscalización debe funcionar. La fiscalización debe tener líneas de trabajo con respecto a muchas cosas que pasan en los bosques. Los profesionales deberían trabajar más en el bosque y menos en la oficina. Más contacto con el bosque a manejar, más fomento, prevención, educación, aunar criterios con propietarios, contratistas e ingenieros a cargo. Fomentar el buen manejo del bosque nativo y calidad residual del bosque a ser manejado. Dice, las universidades e institutos forestales se deben preocupar de la investigación y Sernafor debe preocuparse del fomento, la fiscalización y promover las buenas experiencias silvícolas. Esta nueva ley de Sernafor debe abarcar algún capítulo en lo que se refiere a los bosques degradados, que en todos los bosques de Chile, en todos los propietarios, existe una cantidad de bosque degradado, aunque sea el 2%, 5%, y en este momento no sabemos qué hacer. No articula la ley 21.283, no se pueden hacer plantaciones suplementarias porque hay mucho entrenamiento y recuperación, y además de ver un capítulo en plantaciones para aumentar el desarrollo económico. El servicio forestal tiene que promover en la comunidad y en la sociedad en general la comprensión de que el manejo forestal sustentable es una fuente productiva que permitirá un cambio positivo en la economía regional y nacional, en el equilibrio ecosistémico y por ende en la calidad de vida de las personas. Concluyendo, dice, la nueva institucionalidad pública debe ser concordante con la visión del país sobre el sector forestal y las formaciones vegetacionales, debiendo ser capaz de ejercer las funciones de gestión, fomento, fiscalización y protección del patrimonio forestal y natural bajo su competencia, siendo un aporte al desarrollo sustentable, al uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales e hídricos, a la conservación de las formaciones vegetacionales, al respeto de las tradiciones y cultura de las comunidades rurales, a los trabajadores forestales y a todos quienes se establecen y desarrollan al amparo del sector. Y por último, aprobó que está de acuerdo con la creación de un Sernafor, pero este debe ser estructurado y organizado para responder a una necesidad país y establecer nuevas políticas públicas que resuelvan los problemas y no como algo improvisado para intentar dar solución al tema de los incendios forestales. Muchas gracias. Después tengo algunas anotaciones que si hay un tiempo también podemos ir más profundo. Muchas gracias. ¿Va a continuar Fernando o damos lugar a las palabras? ¿Fernando? Sí. Gracias, señor presidente, por la invitación a PYMEMAT Nacional, a los señores diputados
Esta es una asociación gremial de pequeños y medianos empresarios de la madera. La verdad que el proyecto de ley que crea el nuevo Servicio Nacional Forestal, SENAFOR, es una gran oportunidad para superar los problemas y potenciar el sector forestal como un actor fundamental en el desarrollo nacional. El proyecto, la verdad que no valora la importancia del sector forestal para el país, mantiene un bajo estatus institucional del servicio forestal al no tener contemplado una subsecretaría forestal. Para nosotros es importante, digamos, una subsecretaría. No lo tenemos, digamos, es uno de los principales productos de exportación del país después del cobre. El cobre seguramente en algún momento se nos va a acabar, digamos, ¿no? Esto es fundamental para el país y es por ello que no reconoce la enorme importancia económica, que es el segundo exportador del país. Territorialmente tiene el 23% del territorio nacional y el sector forestal más de 300.000 trabajadores y cerca de 1 millón de familias que trabajan en esto. El cambio jurídico de una CONAF de derecho privado a un SENAFOR público no es suficiente para asegurar la conservación y el uso sustentable del recurso, el combate de los incendios forestales y el fomento productivo y de todas las demás funciones establecidas para este servicio. El proyecto de ley reproduce el actual esquema centralizado de CONAF, que prácticamente no se otorgan atribuciones a las oficinas regionales y se encuentran todas las atribuciones en el director nacional. El proyecto mantiene la estructura de carácter funcional de CONAF y no establece unidades de manejo y responsabilidades territoriales por el buen uso de los bosques. El proyecto de ley es contradictorio en la protección de la biodiversidad, ya que establece que SENAFOR tiene por el rol la conservación de los recursos vegetacionales nativos, pero plantea que la conservación de la biodiversidad es competencia especial de otro organismo. Esta contradicción producirá conflictos institucionales con el Ministerio de Medio Ambiente y la gran confusión entre los propietarios forestales, quienes tendrán que responder a SENAFOR y al Ministerio del Medio Ambiente. Al mismo tiempo, es complejo y la disposición que pretende trasladar el sistema de áreas protegidas al Ministerio de Medio Ambiente y a su servicio de biodiversidad constituye un desconocimiento y un logro histórico de CONAF y un acercamiento de sus facultades sin objetivos claros para delegarlo a un ministerio que no está preparado. Chile es uno de los pocos países en el mundo con una alta superficie de áreas protegidas, cerca del 20% del territorio, cuyo financiamiento es autogenerado en un 40%, cosas que pocos países lo logran. Además, el sistema ha sido eficiente en proteger estas áreas de las cortas ilegales y de la agricultura migratoria, como sucede en muchos países de América Latina. Un aspecto muy positivo del proyecto está la obligación de someter a la alta dirección pública al director, subdirector y jefaturas de SENAFOR. Esta disposición es fundamental para evitar la discontinuidad de las políticas públicas y evitar el cuoteo político y la intromisión de personal no calificado en la institución. Se debe incluir el informe en esta disposición. El proyecto aborda en forma superficial el problema de la prevención y el control de incendios, tan clave para la opinión pública y la sustentabilidad del sector. No se aclara ni se desarrolla la propuesta de la ordenación, planificación territorial, con el fin de prevenir incendios y evitar la continuidad del combustible. El proyecto establece que SENAFOR debe desarrollar catastros e información actualizada de los recursos, pero no establece que este servicio provea la información suficiente al pequeño y mediano propietario a manejar de sus bosques, presentar planes de manejo, ya que este es uno de los cuellos de botella para el manejo sustentable del bosque nativo.
ya que obliga a los pequeños propietarios a hacer inventarios forestales costosos y poco prácticos. El proyecto no reconoce la extraordinaria labor de CONAF en la protección de los bosques nativos en Chile, que hace más de 60 años el país poseía solo cerca de 8 millones de hectáreas de bosque nativo, producto de grandes incendios y la agricultura del trigo del siglo pasado. Hoy, Chile posee más de 13,8 millones de hectáreas de bosque nativo e incrementa anualmente su superficie forestal. Tampoco reconoce el enorme logro de reforestar 2,7 millones de hectáreas de plantaciones. El 90% de los suelos degradados no se reconoce en Chile, ya no se constituyen bosques nativos por plantaciones y que las condiciones laborales de los trabajadores forestales están entre las mejores del país. El proyecto ley no se hace cargo de los grandes desafíos futuros, como es el manejo sustentable de bosques nativos y el bajísimo uso de la ley e incentivo de estos bosques. Tampoco se hace cargo de la necesidad de regular las plantaciones forestales para restaurar las cuencas hidrográficas y evitar los desastrosos incendios forestales conocidos este verano. Eso es más o menos lo que PYMEMAT Nacional está dispuesto a aportar a esta comisión, señor presidente. Gracias, don Fernando. Solamente un comentario de forma. El documento que fue entregado por parte de PYMEMAT es distinto al que se presentó recién. Sí. Yo le pediría que, si lo tienen digital para poder agregarlo, o está bien, lo fotocopiamos y lo distribuimos, ¿ya? Muy bien, ofrezco la palabra, diputada Pascal. Bueno, señor presidente, la verdad es que creo que todos los que han venido, y nosotros coincidimos en que la separación de la CONAF con respecto al servicio de la biodiversidad no es lo más positivo. O sea, creemos que debía quedar en una sola mirada, ¿ya? Y así se ha planteado y así lo hemos planteado como inquietud nosotros. Creo, y me llama la atención en el documento que ha planteado APRO Bosque, ¿ya?, en que aquí se carga todo a la mano al Estado, ¿ya?, al servicio correspondiente. Hablo Estado porque quiero hablar más de los gobiernos cada 4 años, sino al Estado, ¿ya?, en que a través de Sennafor deben de responsabilizarse Sennafor, ¿ya?, debe de preocuparse Sennafor de velar por la conservación de los suelos, ¿ya?, la erosión, la compactación, la ganadería en pendiente, agricultura y pérdida de suelo. Y mi pregunta es, ¿dónde están los privados? ¿Dónde estamos nosotros los responsables que hemos llevado a cabo esa situación? Porque no es el Estado de Chile el que llevó a cabo esa situación. Son los privados a través de la sobreexplotación de las tierras. La poca preocupación que hay con respecto entre los privados, ¿no es cierto?, de la responsabilidad de cada uno de nosotros en la vida cotidiana de la vida. O sea, en el mundo rural, en el mundo urbano, en el mundo global del desarrollo del país. O sea, no nos preocupamos que la ciudad crezca sobre los terrenos agrícolas buenos, no nos preocupamos de arrasar como se hacía más antiguamente, hoy día está más controlado, ¿no es cierto?, para hacer que la tierra sea nuevamente agrícola, de quemar, ¿ya?, de quemar los rastreos que quedan, se quema. O sea, hay un tema de la responsabilidad individual y colectiva, ¿ya?, que nosotros debemos de autodecirnos qué hemos hecho nosotros para llegar a este punto. Y no decir solo que a través de la fiscalización lo vamos a solucionar, porque tendríamos que tener un fiscal en cada territorio del país, un fiscal al frente de cada campo del país. Y eso nunca va a ser, ¿ya? Entonces yo creo que aquí lo que a mí me falta es dónde está
la responsabilidad individual de cada persona, de cada grupo productor, de cada grupo que produce bosque, madera, que vive en el entorno de un bosque protegido, ¿no es cierto?, que muchas veces se rastrea el bosque y se quema, ya, porque quiero más tierra para producir otra cosa, etcétera. Entonces, si bien estoy de acuerdo en algunas de las cosas que ustedes han planteado aquí, porque son cosas que nosotros también hemos planteado, me falta esa mirada, ¿ya? Lo mismo que el señor que habló en segunda instancia de la otra institución. ¿Dónde está el aporte de ustedes? ¿Dónde está el aporte de los privados? O sea, cuando aquí se dice, sí se habla de la plantación de bosque, pero no se habla de cómo llevar a cabo la protección contra los incendios, tenemos claro que hay que hacer separación de producción. Si yo tengo un terreno de hectáreas de plantación de trigo, para no decir bosque, para no afectar el bosque, ¿ya? Y no hago un cortafuego entre medio, se me va a quemar a lo mejor del punto 1 al punto 10 la plantación entera, porque no tengo un corte entre medio. Los bosques lo mismo. Cuando sobrevolamos y se sobrevoló la zona de incendio, no existían cortes de fuego. Los bosques eran completos. No había ni siquiera, cuando llegaron las bombas ya de los bomberos, no tenían por dónde entrar, porque ni siquiera había un camino para entrar, ¿ya? Entonces también hay que hay una responsabilidad de quien planta, de quien produce, y eso en este informe no lo dice. ¿Dónde está la responsabilidad de Aprobosque, de la institución que usted representa, de aportar no solo con respecto a la ley, sino diciendo, mira, nosotros aportamos como seres que producimos, como empresas que producimos, como individuos que producimos, en el mejoramiento de las producciones nuestras, ¿ya? Porque no se trata solo de fiscalizar, se trata que cada uno de nosotros tiene que ser responsable de las acciones que hacemos cotidianamente en nuestro quehacer. De hecho, señor presidente. Gracias, diputada Pascal. En todo caso, yo quiero hacer una aclaración. Los invitados del día de hoy, uno representa a una agrupación que justamente promueve, defiende y fomenta el bosque nativo en un manejo sustentable, que es distinto a las grandes extensiones planteadas con otras especies. Y recordemos que el bosque nativo quedó bastante más al sur que la zona afectada. Y el otro invitado representa a los pequeños y medianos empresarios de la madera, que son los afectados justamente por los últimos acontecimientos tan penosos y que todos vimos con terror. Diputado Barros. Gracias, presidente. Agradecer ambas exposiciones, porque creo que me voy a referir más al proyecto mismo, porque efectivamente el tema bosque nativo en la zona que usted además representa, presidente, no es sujeto de los incendios de este año. Estamos hablando de cómo a partir del escenario que nos tocó vivir el verano se nos da una oportunidad de poder legislar en aras de poder regular, en aras de poder ordenar el sector forestal. Y es ahí donde yo vuelvo a insistir, las opiniones son unánimes. La creación de la subsecretaría, lo han dicho todos. El hecho de que en el proyecto el combate a incendios es insuficiente lo que está descrito allí. El tema de planificación territorial también ha sido tocado por varios actores. Y ni hablar del tema del servicio de la biodiversidad, que hay una oposición completa a que esto esté radicado en un organismo distinto al nuevo, a la nueva entidad, como sería Cernafor. Entonces yo creo que en ese sentido yo lo que quiero una vez más es invitar al Ejecutivo a que tomen nota de todo esto, porque se va haciendo una masa crítica de personas expertas en los temas, mucho más aún que los diputados, porque los diputados podemos tener formación agronómica, como el caso mío, otros tendrán formación veterinaria o tendrán formación en la vida desempeñándose en algún cargo o en alguna actividad
atingente a la materia que estamos discutiendo, pero aquí los expertos de las universidades, de los colegios profesionales, las entidades que están a cargo de desarrollar planes de tanto productivos como defensa del bosque nativo en este caso, etcétera, hay una sola opinión en relación, por ejemplo, a que si partimos por lo más grueso, la creación de una subsecretaría. Hay una sola opinión respecto del servicio de biodiversidad, hay una sola opinión respecto de que en este proyecto, y en eso concordamos con la CONAF actual, en orden de que el proyecto no necesariamente es la respuesta al tema de los incendios. Esto es un tema, bueno, no legislemos en caliente, podríamos decir, pero en definitiva esto busca tener una oportunidad de legislar sobre un sector que requiere ser ordenado, y que a la luz del proyecto uno se va formando convicción que los expertos en los temas no están de acuerdo en los términos en que se está desarrollando este proyecto, ni en los términos en que se está desarrollando el tema de la creación del servicio de biodiversidad que está en el Senado. Me pareció interesante lo que usted planteó de las cuencas hidrográficas. Si me pudiera profundizar un poco más en eso, se lo agradecería, porque los testimonios que hemos recibido en la comisión paralela a esta comisión, en la cual todos nosotros formamos parte también de la investigadora de incendios, el tema hidrográfico ha sido tema, en orden a que producido el incendio han reaparecido esteros, por ejemplo. Y eso es súper interesante incorporarlo en el análisis. Agradeciendo el aporte de ustedes, porque viene a consolidar una visión del sector forestal en sus segmentos productivos, académicos, de colegios profesionales, que básicamente es lo que estamos formándonos una opinión nosotros como legisladores en este caso. Muchas gracias. Gracias, diputado Barros. Don Ramón. Tiene la palabra don Pedro Pablo Álvarez. Diputado, por favor. Gracias, presidente. Bueno, saludar también a nuestros expositores. La verdad que fue muy buenas las presentaciones. Darle mis saludos también ahí a Ramiro, que lo conozco harto, compañero de colegio, un hombre, así que nos conocemos bien. Con respecto al proyecto, aquí la primera presentación, quiero hacerle una pregunta quizás al Ejecutivo, porque en todas las comisiones que hemos recibido gente, han criticado el tema de la definición de formaciones vegetales. Yo no sé con qué criterio quizás ustedes lo hicieron, técnico, no sé, porque no, la verdad es que también no queda claro, porque acá dice que se puede, ¿no es cierto?, especificar quizás lo que sea el bosque nativo, ¿no es cierto?, u otro tipo de plantaciones. O sea, ¿por qué insistir en estas formaciones vegetales cuando todos acá por lo menos han dicho que eso no es expreso, ¿no es cierto?, y no es claro? Y lo otro que quería también preguntarle al Ejecutivo es con respecto acá al título sexto, al artículo 23, que dice acá que la obligación del propietario de las plantaciones forestales que se establezcan o que se repongan y sujetas o no a mecanismos que han operado para su fomento, ordenar estas con el fin de disminuir la continuidad del combustible. Hay muchos pequeños propietarios que tienen 5, 6, 10 hectáreas, y que a ellos obviamente que les cuesta hacer este plan de manejo. Yo no sé si ustedes tienen contemplado algún tipo de subsidio o algo para que ellos puedan, ¿no es cierto?, hacer algún tipo de manejo, porque cargarle toda la obligación de un paraguas, como se dice, al pequeño productor, pequeño forestal, yo creo que no sería tan positivo. Eso por mientras, presidente. Gracias. Gracias, colega Álvarez Salamanca. Ofrezco la palabra, director de CONAF, y luego para que ustedes puedan responder las preguntas. Ahí está aprendiendo. Bien, gracias. Ambas cosas. Gracias, señor presidente. Voy a partir por lo planteado por el diputado Álvarez Salamanca. Primero, sobre formaciones vegetacionales. Lo señalaba ayer. Las formaciones vegetacionales nosotros nos encontramos históricamente con que la CONAF ha ido adquiriendo crecientes atribuciones, objetos distintos. Dije que iba a llegar a una presentación que hice ayer en la Universidad Católica donde esto queda reflejado. Al principio fue bosque, luego vino incendios, luego vino suelos y aguas, por lo tanto amplía el ámbito de preocupación de la CONAF y ha sido avanzando. Y en la ley de bosque nativo se agrega
comprende bosques, suelos, aguas, formaciones xerofíticas, glaciares, humedales, etc. En lo que se refiere a vegetación, tenemos a esa altura bosques, comprendiendo bosque nativo y plantaciones, más formaciones xerofíticas. Entonces, claro que había la posibilidad de empezar a enumerar más formaciones vegetacionales, pero todas, tanto los bosques como las plantaciones, son formaciones vegetacionales, ¿ya? Y, por lo tanto, como genérico, el concepto es genérico. De hecho, acá se plantean unas presentaciones que no hablamos de ecosistema. Yo quisiera decir que lo que Chile ocupa hoy día para definir ecosistema ha sido dos componentes. Uno, formación vegetal, que tiene una latitud amplia de comprensión, y hoy por hoy lo que se ocupa es un término que no habla de ecosistema, que se llama pisos vegetacionales, ¿ya? Que es la clasificación ecosistémica que tenemos hoy día, que es muy grande, la verdad es que son superficies muy amplias. Entonces, ahí tenemos un problema de uso técnico del lenguaje que es importante resolver. Y yo quisiera agregar a esto, diputado, que ustedes, creo que hizo una presentación acá, de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, que es el instrumento más avanzado o uno de los instrumentos más avanzados que tiene Chile en este tema, con un enorme desarrollo que nos lleva hoy día a contar con estándares que son los primeros armados para la degradación de bosques y formaciones vegetacionales en el mundo, por ejemplo, y que fue lo que la presidenta planteó en Marruecos, porque es el producto más armado que tenemos. Ese producto ha sido elaborado de manera ampliamente participativa y hasta el momento nadie había tenido problema con recursos vegetacionales, que es lo mismo que formaciones vegetacionales. O sea, todos comprendían que cuando uno aborda un tema como el cambio climático, la verdad es que aborda el planeta completo y todas las formaciones vegetacionales, y eso es lo que buscamos desde el servicio, ponernos al día en los tiempos y el problema más acuciante que tenemos, que es cambio climático. Entonces, eso sobre ese tema, voy a mandar esa presentación y voy a entrar en más detalles sobre esto, de tal modo tener las diversas vertientes, pero claramente a partir de eso, lo que viene es que en el reglamento tengamos una definición del conjunto de formaciones vegetacionales que nos interesa caracterizar: bosque nativo, plantaciones, formaciones xerofíticas. No, es que es la forma, porque si no tendríamos que en el texto tener en muchas partes un fraseo muy largo. Entonces, eso se hace siempre y usted lo ha visto en otra oportunidad, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo diría sobre ese tema. Luego, sobre discontinuidad del combustible, dos cosas. Uno, se establece esto que se señala en la ley, pero yo quisiera decir que, como usted lo señaló, los pequeños propietarios tienen 5, 10 hectáreas. Eso ya es discontinuidad de combustible. Yo le señalaba ayer que nosotros estamos trabajando en paralelo a este trabajo, estamos armando un protocolo de plantaciones en el marco del Consejo de Política, con los mejores expertos del país, tratando de dilucidar estas observaciones que hay sobre las plantaciones, que algunas tienen gran sustento y otras tienen gran debilidad. Entonces tenemos el mejor conocimiento ahí. Y el otro día abordamos el tema de, bueno, ¿qué protocolo vamos a establecer para discontinuidad de combustible? Y la Universidad de Chile simuló, porque tenemos un modelo de simulación, ellos también lo tienen, simuló cuál es la magnitud máxima, cuál es la extensión máxima por plantación de eucalipto, plantación de pino, que debe tener una plantación antes de constituirse en un incendio que es muy difícil de controlar. En el caso de eucaliptus, los datos que todavía van a ser verificados, pero son ya una buena estimación, dicen que un rodal no debería pasar las 42 hectáreas o 46 hectáreas, no recuerdo bien, porque pasado esa magnitud, dado la cantidad de volumen que hay allí, es muy difícil controlarlo. Entonces vamos a colocar probablemente ese límite. Y en pino, que es más liviano porque es menos denso, la superficie alcanzada a las 56, creo, hectáreas, las puedo entregar. Pero entonces estamos avanzando y, como puede ver, los pequeños propietarios quedan bastante más abajo de ese límite. Entonces tienen discontinuidad casi automática. Igual los vamos a apoyar en lo que ha armado de cortafuego y esas medidas, ¿ya? Pero esa es la forma en que estamos enfrentando eso y estamos tratando de tener el mejor conocimiento. Yo quisiera señalar, señor presidente, que la subsecretaría es un tema que primero no lo han planteado todos y todas, pero además fue discutido arduamente en el Consejo de Política Forestal y el acuerdo del cual son parte la PYMEMAD, porque es parte de los acuerdos, ¿no es cierto? Los acuerdos se toman de unanimidad y por consenso, es que el tema de la subsecretaría lo dejamos para un momento posterior porque es imposible abordar tantos temas a la vez, ¿ya? Entonces hay una secuencia allí que plantea y podemos ver la política porque así lo señala, ¿ya? Respecto de biodiversidad, lo que yo quisiera señalar es que hay que separar dos temas aquí y también puedo entrar a explicarlo con más detalle a continuación en algún momento que esta comisión lo desee. Uno es el tema de las áreas protegidas, sobre el cual tiene que ver con
un sistema de áreas protegidas que se traslada. Y otro es, se traslada de acuerdo a lo que plantea el otro proyecto de ley, ¿no es cierto?, que este recoge. Y otro el tema de cómo se aborda la biodiversidad en la gestión forestal y en la gestión del objeto de formaciones vegetacionales. Y ya lo señalaba ayer, que se dice claramente en la ley que este servicio está a cargo de las formaciones vegetacionales, censulato, y de los componentes de la naturaleza asociados a esta. Y los componentes de la naturaleza, por definición, son asociados. Ya dije que el aire está asociado, pero la verdad es que no lo vamos a tocar porque no tenemos cómo incidir, ¿no es cierto? Pero sí, suelos, aguas, biodiversidad, y estamos trabajando en carbono vía toda nuestra unidad de cambio climático. Entonces, esos elementos son partes, van a ser regulados desde el servicio forestal y no desde otro lado, y eso le puedo asegurar que no solamente lo digo con esta tranquilidad, porque además fue discutido en detalle en la comisión que armó el proyecto, en la cual estuvo Medio Ambiente. Entonces entramos a discutir en detalle este punto y quedó por acuerdo de la mesa allí, eso claramente establecido que el servicio mantiene y extiende a carbono también, ¿no es cierto?, las atribuciones sobre preocuparse de la biodiversidad cuando se interviene en los bosques y ser este ente que regula si la intervención es adecuada, excesiva, insuficiente, perfecta, lo que sea, ¿ya? Entonces, eso yo quería destacarlo porque es el camino y, como digo, puedo entrar en detalle sobre ese tema porque fue un objeto de larga discusión. En planificación territorial, claramente se aborda, ¿no es cierto?, para fines de incendios, y ya lo he dicho, es un instrumento específico. Yo señalé que el SNASPE probablemente la regulación más efectiva que tenemos territorial en este país. Es la más dura. O sea, el SNASPE constituye una decisión del país de sectorizar ciertos pedazos del territorio para conservar la biodiversidad. Y ha sido la más firme y la más dura. Esa ha estado en manos de CONAF, ¿no es cierto? Y esperamos con la misma experiencia avanzar en esta planificación para riesgo de incendio que vamos a avanzar. Yo quisiera señalar que lamento que PYMEMAT no se preocupe, y lo lamento, en que nos coloca un conjunto de observaciones, sin embargo nos destaca un punto muy importante que ha sido parte del debate largamente. Lo dije ayer. Cuando nosotros llegamos al gobierno, vimos las demandas que había en la sociedad. Y una de las demandas, planteada incluso en parte del programa de la Presidenta, era hacernos cargo de apoyar las pymes. Y obviamente no teníamos atribuciones, estaba fuera del ámbito. Sin embargo, en el proyecto se dice que vamos a apoyar los encadenamientos productivos, que apunta directamente a las pymes y que además lo hemos recogido después en la política forestal. Entonces, no destacar lo que para PYMEMAT debería ser central y preocuparse de temas de otra índole que son accesorios a PYMEMAT me llama la atención y la verdad es que lo lamento, porque en realidad no es la forma que uno esperaría un debate de este tipo. La superficie del bosque nativo no llegó a 8 millones de hectáreas, no tenemos datos. La verdad es que el catastro del bosque nativo realizado finalizado el año 97, iniciado el 94, lo que buscaba precisamente era definir una gran duda que tenía el país. Había una pugna enorme, que los bosques se acaban mañana, que los bosques van a durar mucho tiempo. Y lo que hace el catastro entrega la cifra, por primera vez tenemos una cifra en la cual todos quedan tranquilos y que de ahí en adelante sí podemos decir, hay tanto. Antes no sabíamos si era más o menos, por lo tanto la cifra de 8 millones que hoy día pasa a 13, no conozco qué base tiene, porque hay múltiples fuentes sueltas, pero ninguna un armado global. Yo diría que en esencia eso, y sobre los esteros que han aparecido y las aguas que han aparecido, hemos estado trabajando también en el protocolo de plantaciones, ¿ya? Entonces esperamos pronto tener una visión del tema, ya tenemos un conocimiento mucho más profundo de los fenómenos asociados a el efecto de las plantaciones sobre los cursos de agua, dónde se da, con qué intensidad se da, y lo tenemos bastante armado, todavía no lo tenemos cerrado, pero ya tenemos pistas muy claras de qué ocurrió allí y espero prontamente poder decirlo. Ya tenemos una visión, pero espero con certeza, tras hablar con el panel, poder decirlo acá, cómo vemos ese fenómeno, ¿ya? Pero hay varios componentes que no esperábamos encontrar. Eso, señor presidente, muchas gracias. Gracias, director. Antes de darle la palabra a nuestros invitados, yo quisiera hacer una pequeña y corta reflexión y creo importante de pronto gastar algunos minutos, tal vez algunas horas, en precisar bien los conceptos, porque son los conceptos y el alcance de estos conceptos los que en definitiva permiten la correcta interpretación
y por ende la responsabilidad y las atribuciones que pudiera tener una cierta institucionalidad. Y a esto, en 2 líneas y en 2 segundos, quiero citar una discusión que llevó muchas horas en otra comisión, en la Comisión de Desarrollo Social, y que tenía que ver con los proyectos que se estaban impulsando para mejorar la inclusión de las personas en situación de discapacidad. Y la discusión fue el concepto. ¿Son discapacitados? Fue una larga conversación con todo tipo de organizaciones. No, tienen capacidad. No están incapacitados, tienen capacidad. El concepto que utilizaba la institución chilena y la comunidad era personas con capacidades especiales. Duró un par de años el concepto, y las asociaciones de estas personas decían: oiga, yo no tengo la capacidad para atravesar la pared, yo no vuelo, no tengo una capacidad especial, tengo una condición, no tengo superpoderes. Y finalmente, después de largas discusiones, y eso originó una concentración y colocar el foco en la encuesta nacional de discapacidad, en lo que hoy día se utiliza como concepto, y se ha tratado de difundir a todos los ciudadanos de este país para que entendamos bien que el 20% de la población chilena está en alguna situación de discapacidad. 20, 2 de cada 10. Y el concepto, la precisión del concepto permitió decir que el 8,2% está en una capacidad no compensada y casi el 12% está en una situación de discapacidad compensada. Quiere decir que esa situación para algunas personas es transitoria cuando tiene algún tipo de instrumento que le permite compensar. Y voy a decir otra palabra y entrecomillarla porque también se descartó el diccionario: el problema. Ellos no tienen un problema. El problema lo tiene la comunidad en su conjunto, cuando generamos barreras sociales, arquitectónicas, de toda naturaleza, económicas. Bueno, hoy día esas personas están dentro del concepto de personas en situación de discapacidad. Si hacemos bien las cosas, son capaces de salir de esa situación. Entonces, traigo esto a colación porque la verdad es que de pronto bien vale la pena gastar, digo mejor, invertir en los conceptos, porque eso es lo que va a permitir precisar el alcance de las instituciones y no equivocarnos después, porque cuando lleguemos a los tribunales o lleguemos a la instancia de discusión, dicen: no, el concepto internacional dice una cosa, yo lo pienso de una manera distinta. Entonces, bien vale la pena aclararlo. Bueno, en este caso, estimados invitados, sin duda que la presentación de ustedes tiene una serie de coincidencias con lo que ya han hecho los ingenieros forestales a través de sus colegios, la gente que se agrupa a través del bosque nativo, y lo están haciendo distintas organizaciones. Ayer conversábamos con la organización de decanos de facultades de agronomía de distintas universidades de Chile, en donde hicieron una estupenda presentación y donde empezamos a encontrar coincidencias que se la haremos saber al Ejecutivo para que podamos ir por un lado corrigiendo el proyecto en términos de ir mejorando lo que todos entendemos de lo que debe contener, primero, institucionalmente esta nueva institución, y por otro lado, cuáles van a ser sus alcances. Debo decir que en ambas presentaciones yo echo de menos algo que para nosotros es un instrumento valioso desde el punto de vista de la experiencia de ustedes, y los invito a que pudieran complementarla. Esto no termina aquí en esta exposición, lo pueden hacer llegar formalmente por escrito, podemos buscar algún momento. ¿Por qué? Por lo que decía el director Cavieres recién. Una cosa es el aspecto natural que tiene la cubierta planetaria, y lo que a nosotros nos interesa, y en lo particular, no voy a decir en el sur de Chile, porque es excepcionalmente valioso, pero también en todo el territorio, que tiene que ver con el componente natural, con las plantas, con el agua. Yo no descarto el aire, director, porque claramente hoy día los bonos de carbono, cuestión que se ha estado utilizando mal, y lo que a nosotros nos interesa particularmente, y ayer se mencionaba por una persona que tiene otra especialización y que nos dio una luz respecto de las forestaciones urbanas. No es menor lo que pasa en las ciudades respecto de la sombra. A ver, la invasión de 800 años de los árabes en España significó que un cambio de cultura respecto del Carmen, ese paraíso que había al interior de las casas, donde el sol caía brutalmente, y el paraíso era justamente la vegetación que se producía en ese pequeño patio al interior de la casa.
Esa es una herencia que tenemos de esa cultura. Bueno, y empiezan a aparecer cosas que yo creo que le van dando más vida y riqueza al proyecto. Yo los invitaría, estimados Óscar, Fernando, a que pudieran ser muy concretos respecto de contenidos del proyecto a modo de ver de ustedes en lo que respecta, por un lado, al bosque nativo y por otro lado a la pyme, a la MIPYME, que en definitiva es el intermediario directo y algo que el Ejecutivo ya ha definido, sin precisión todavía, pero ha definido como interés de este gobierno a la hora de que tengamos un proyecto para tramitar y aprobar, espero. Y en ese sentido tenemos que generar mecanismos súper precisos de cómo vamos a trabajar y no dejarlo en el gran paraguas de que en definitiva los herederos naturales del bosque deberían ser el procesamiento y agregación de valor a través de la micro, pequeña y mediana industria. El incendio forestal, los incendios forestales dejaron cerca de 50.000 personas sin empleo a través de los 60 o 70 pequeños emprendimientos que se quemaron. Y eso no es trivial, ¿no? No fueron 50.000, fueron 8.000 empleos directos los que se perdieron. Bueno, la invitación es esa y es súper concreta. Revisemos los documentos, estandaricemos lo que se dijo acá respecto a las MIPYME y hagamos propuestas súper concretas en términos de algunos componentes que tiene el proyecto y que pudieran tener una cierta redacción. Los invitamos a hacer eso, nosotros a través de la Secretaría los estamos acopiando, los vamos a procesar y los vamos a transformar, algunos de ellos en indicaciones al proyecto y lo conversaremos con el Ejecutivo para que al final podamos tener el mejor proyecto posible. Los invito ahora a responder las preguntas, estimados Óscar, Fernando. A la diputada sobre el tema, digamos, y que nosotros en general con Aprobosque, digamos, y todo, indicamos el Estado. El Estado tiene el liderazgo. El Estado es el que pone a trabajar el país. Yo claramente pienso en eso, digamos. Nosotros estamos de acuerdo con la ley, el decreto ley 701, de la reforestación, digamos, del territorio, sobre todo en los lugares, digamos, que más lo necesitan de todas maneras, de la reforestación. Y la verdad, digamos, es que el Estado el que nos dio los recursos, tremendos recursos durante tantos años, y la riqueza que hoy día tiene el país, no solamente en bosques, sino que cómo compite a nivel mundial con grandes compañías, con países desarrollados, digamos, es este producto gracias al Estado. De tal manera que nosotros vemos al Estado como el principal actor en el tema, digamos, el tema de los bosques y la madera. Es por eso que nosotros pedimos muchas veces, digamos, al Estado que nos dé los datos, que nos dé la fuerza, digamos, para seguir adelante. Pero también el Estado hizo mal la pega, porque finalmente la fusión y la compra de todas las empresas forestales, de todas las madereras, de las grandes compañías de este país, quedaron en dos: Arauco y Mininco, dos grandes empresas, que finalmente fue el Estado el que le dio el beneplácito para que se fusionaran y sean tan grandes. Y hoy día nosotros, como pequeñas y medianas empresas de la madera, no tenemos espacio y no podemos competir con esas grandes compañías. Y es por eso que se le pide al Estado que reaccione frente a un montón de cosas y sobre todo en las políticas forestales. Yo creo que es eso principalmente, por eso nosotros indicamos que el Estado, ¿dónde están los privados? Prácticamente el 80% del patrimonio nacional lo tienen dos empresas. Y le pedimos al Estado que intervenga, que nos ayude también. El Estado tiene que solucionar un problema que fue creado por el Estado. No hablo de un gobierno. Si la verdad, digamos, que han participado un montón de gobiernos durante muchos años, digamos,
y lamentablemente funcionarios del Estado hicieron vista gorda, digamos, para que estas grandes compañías, que no es malo, yo digo, estas grandes compañías, digamos, que en el exterior hoy día compiten a nivel mundial. Somos fuertes, este país es fuerte en el negocio a nivel mundial, pero también se pueden desarrollar las pequeñas y medianas empresas. Y hay que darle espacio. Es por eso que vemos al Estado como un actor importante. Yo quiero decir sobre el tema, digamos, de las pymes más con respecto a la subsecretaría. Para nosotros es importante la subsecretaría y yo creo que se puede avanzar también. Se ha dejado de lado, se ha preocupado, digamos, de conversar el tema en la comisión, pero y la han dejado de lado porque es complejo, quizás, pero yo creo que se puede ir avanzando y que es fundamental. Nosotros hemos visto, digamos, cuando el ministro de Agricultura en un momento vio las cifras de las exportaciones de madera y dijo, pero ¿para qué se preocupan, digamos, si esto está solucionado? Miren las cifras, miren las exportaciones. Y no se dio cuenta de que esas exportaciones, por desconocimiento, él me parece mucho que el exministro tenía que ver con la fruta, digamos, no tenía que ver con el tema forestal. Y por desconocimiento dijo que el tema estaba solucionado, no tenían problemas estos pequeños y medianos empresarios de la madera, de tal manera que sigamos adelante como estábamos re mal. Entonces yo creo que tiene que haber una subsecretaría, es fundamental, por la reacción que tiene que tener, digamos, este sector que es tan importante. Y con referente, digamos, a lo que vinimos nosotros acá, y que yo creo que este proyecto de ley y que los comentarios que nosotros podamos tener es justamente ver qué es lo que nos preocupa y nos molesta, qué es lo que no queremos que pase y no las cosas buenas que tiene el proyecto. Si nosotros estamos de acuerdo, pero que hay que tener algunas indicaciones. Y nosotros somos críticos justamente de eso. Nosotros somos parte de un proyecto como este, pero nosotros vemos que hay otras indicaciones que no están y que hay que colocarlas. Lo bueno. Gracias. Discúlpame, tenemos un par de minutos más para cerrar esta sesión que tiene un término definido. Recojo lo que aquí se planteó respecto de la invitación que hacemos a los micros, pequeños y medianos empresarios a hacer aportes concretos en su ámbito. Independientemente que pueden opinar de todo el espectro, digamos, que alcanza este proyecto, pero principalmente en lo que a ustedes les compete, que tiene que ver con cómo un Servicio Nacional Forestal participa, promueve, fiscaliza, genera actividad con los pequeños y microempresarios de Chile. Ese es un tema que nos gustaría específicamente porque es la actividad de ustedes. ¿Cómo lo ven? ¿Qué proponen? ¿Qué promueven? ¿Qué les gustaría? Eso yo los invito a que lo tengamos en el corto plazo. Y una pregunta que más bien es para Óscar ahora que va a intervenir. En una de las observaciones respecto de qué esperan del Sennafor, ustedes entonces entienden que la investigación, la generación de conocimiento debe estar fuera del Servicio Nacional Forestal porque lo indican que debería estar en el Infor y en las universidades. Entonces, de suyo, uno desprende de que ustedes proponen de que el Infor esté fuera del Servicio Nacional Forestal, porque es lo que dice el primer párrafo. Señor presidente, sí, eso es verdad, pero sabemos que dentro de la ley 22.283, ¿no es cierto?, existe
¿Hay que apretarlo? Existe, ¿no es cierto? Existe lo que es el Fondo de Investigación de Bosque Nativo y ahí se está haciendo mucha experiencia y se está investigando mucho al respecto de todo tipo de cosas de bosque nativo, por lo tanto también está implícito en la investigación, pero generalmente la universidad y el INFOR deberían dedicarse a lo que es la investigación. Nosotros como también respondiendo un poco a la pregunta del tema de los suelos y todas las intervenciones que se hacen en los bosques actualmente, ¿no es cierto? Debemos aclarar que dentro de los planes de manejo de plantaciones que tienen que presentar las empresas o los propietarios que nosotros manejamos, porque dentro de nuestros propietarios también existe mucho bosque nativo, pero también dentro existe una cantidad de plantaciones que son, digamos, pino, insignia, eucalipto, y dentro de esos estudios de plan de manejo, dentro de las restricciones, está especificado los temas de suelo, agua, fauna, cosa que ni siquiera se ha hablado, y también dice del valor escénico. También hay que especificar esas cosas cada vez que uno debe presentar un plan de manejo, y la responsabilidad que uno como propietario o como consultor de un propietario debe especificar esas cosas. El tema también se habla un poco el tema de la continuidad de cuando se corta un bosque. Ahora la legislación actual en este momento contempla una superficie de 499 hectáreas que se pueden cortar a tal raza, que también es algo que el director dice que en superficies pequeñas para descontarlo, es lo que actualmente existe, son 499, y cuando pasa esa cifra hay que presentar un estudio de impacto ambiental, por lo tanto las forestales presentan como cortas a tal raza 499. Nosotros como Aprobosque, ¿no es cierto? Hay cosas que nos interesan mucho, por ejemplo, el tema, nosotros somos usuarios de la Corporación Nacional Forestal en este momento, y existen buenos usuarios, medianos usuarios, malos usuarios, pero todos debemos cumplir la ley, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con planes de manejo, exigencias, y lo que se debe preocupar también el nuevo servicio forestal también es toda la gente que trabaja al amparo de esta ley con respecto al tema de la fiscalización, ¿ya? Ayer un diputado habló por acá, escuché que preguntó algo de los bosques de Maitén y seguramente de la zona del sur, y cuando se cortan estos bosques y hay cortas ilegales, ¿no es cierto? Al final, ¿dónde van a parar estas cortes ilegales? Se hacen los procedimientos, se ve todo lo que tiene que ver con las denuncias, pero al final, ¿quién está fallando? Está fallando los juzgados de policía local, porque estos bosques deben recuperarse, ¿no es cierto? Deben plantar, y al final estas cosas como que quedan en el aire, y ha fallado mucho el sistema nacional. El otro, el respecto al bosque nativo, ¿no es cierto? Nosotros esperamos, ¿no es cierto?, que haya un desarrollo grande con respecto a la ley 22.283, que es fomento y desarrollo del bosque nativo, ¿no es cierto?, pero a la larga vemos, por ejemplo, en el literal C, que tiene que ver estrictamente con lo que es producción maderera, ¿no es cierto? En este momento existen 21 actividades en el literal C de la ley, y resulta que hay actividades como, por ejemplo, de un par de años atrás, que se refiere a la entresaca, dice entresaca, y entresaca puede ser entresaca de cualquier cosa, del 10% del bosque, o sea, cosas no especificadas. Y el tema, cómo está funcionando esta ley 22.283, está articulada solamente en este momento en 5 actividades. Buenos días. Está articulada o sea, se está moviendo por lo menos la región en 5 actividades, que son un par de raleos, son senderos interpretativos y plantaciones suplementarias en esta ley, casi nada, casi cero. ¿Por qué? Porque para un pequeño propietario contar con una cantidad, por ejemplo, de 1 millón de pesos para hacer una buena plantación, ¿no es cierto?, con una planta que venga de un lugar definido, de un vivero, no ir al bosque y sacar plantas. A veces se sacan plantas que tienen 50 centímetros de un bosque y ya tienen 10 años de edad. Entonces, todo ese tipo de plantaciones son malas. El propietario no tiene esa plata para que pasen 2 o 3 años después y diga, sí, efectivamente se cumplió la plantación con la altura de 2 metros, tanto número por hectárea, le vamos a pagar a usted ahora la plata. La plata tiene que estar, para mover esta ley, tiene que estar en este momento y ayudar a la plantación suplementaria. Después, importante decir, por ejemplo, que también el tema que es importante el extensionismo forestal, que ayuda al fomento. ¿Cómo funciona eso en este momento para los señores diputados? El extensionismo son personas
ingenieros forestales externos a la corporación que se contratan para ayudar en esta ley. Y resulta que esos señores tienen que articular este número de planes de manejo que puedan ser bonificados, ¿no es cierto?, pero al amparo de otro ingeniero forestal que está dentro de la institución. O sea, se contrata un ingeniero forestal para que lo vea otra, y al final a esta persona que está en el campo le llega un bono de 200.000 pesos y particular eso se gasta 1,5 millones, que lo encuentro que no está bien. O sea, hay que ver varias cosas con respecto al tema de la ley 21.283 que tiene que ver con este fomento y desarrollo. Con respecto al tema que se habla de las fases zonas de interfase de 1,5 kilómetros en las ciudades, en las localidades, que tiene que ver con la parte de construcciones. Hizo un ejercicio en la ciudad de Mariquina, ¿no es cierto? Tengo la imagen, pero no importa. Hizo esta interfase de 1,5 kilómetros de alrededor, caen más de 26 propiedades, están dentro de este círculo, y no se sabe cómo se va a actuar, qué tipo de plan de manejo, con este tema de este círculo en las ciudades queda todo medio ambiguo. Entonces eso es importante clarificar esas cosas. Eso es lo que puedo decir. ¿Alguna opinión? ¿Alguna otra pregunta, colega? No, una reflexión para poder irme, porque tengo que irme a sala. Yo solo pienso que lo excelente es enemigo de lo bueno. Llevamos 9 años tratando de sacar una nueva ley de la CONAF que tenga y sea maciza suficiente para que sea autónoma con respecto al Estado y no esté dependiendo de una fundación que tiene que todos los años en nuestro presupuesto pelear de entregarle plata vía al Ministerio de Agricultura, porque la Contraloría ya nos dijo hace 2 años atrás que no le podíamos poner más plata a la CONAF, porque es una fundación privada y el Estado lo está financiando siendo una fundación privada. Lo excelente, nunca vamos a llegar. Quisiéramos meterle miles de cosas adentro. Yo creo que hay que avanzar en lo mejor que se pueda, ¿ya? Y tratar de sacar una ley que en el futuro tendremos que mejorarla. Y lo otro, en ninguna parte dice que 1,tanto hectáreas es la interfase rural-urbana. No dice ninguna parte. Dice interfase rural, urbano-rural, urbano-forestal, una cosa así. Cosa que sí a mí me llama la atención porque debería ser urbano-rural-forestal. O sea, no es solo el bosque el que tiene que estar separado de la ciudad. Ahora tenemos que controlar las ciudades que no crezcan sobre el bosque, porque también ahí hay un tema de los municipios, del crecimiento que tienen que ver con sus ciudades. O sea, aquí hay una serie de temas que van colaterales, digamos, a esta ley. Y solo decir que gracias por lo que nos aportan, porque realmente esperamos con eso mejorar la ley dentro de los marcos que se puede hacer. O sea, aquí no vamos a hacer lo que todos queremos. Ya vamos a hacer lo mejor que podamos hacer para que salga la ley. Si no, van a esperar, porque yo me voy en este periodo, van a esperar 9 años más, porque yo estoy esperando hace 9 años de tener una nueva ley de la CONAF. 9 años. Y hemos hecho varias propuestas que han dormido en algunos lados. Así que yo espero que podamos sacar lo mejor en este periodo que nos queda y tener una ley que por lo menos empiece a ser una institución autónoma y que tenga financiamiento propio y que pueda realmente tener la espalda y ser suficientemente maciza para proteger el desarrollo de nuestro país, eso en el fondo. Así que gracias, y me tengo que ir a sala porque me están llamando para que hable. Cavieres, tiene la palabra. Muy breve, presidente. No, simplemente, señalar, como usted lo ha señalado, que obviamente la disposición es a tomar todos los elementos que sea necesario para precisar el proyecto, para mejorar el proyecto en lo que tenga debilidades. Ahora, en lo que refiere a la zona de interfaz, en ninguna parte, como lo dijo la diputada, se señala eso, y lo que quisiera agregar que nuevamente en este trabajo, el protocolo de plantaciones que estamos haciendo, hemos avanzado significativamente en definir cuál debería ser el tamaño de esa interfaz dependiendo del tipo de vegetación que rodea las ciudades, y por lo tanto vamos a tener estándares muy claros al respecto que son bastante menores que esa superficie, esa distancia que se señala. Por lo tanto, guía para ir construyendo después los reglamentos respecto a esto van a estar bastante avanzadas, y en algún momento se los puedo hacer llegar cuando nosotros esperamos tener ese protocolo
listo, que es un protocolo voluntario, ¿no es cierto?, en el marco del Consejo de Política, para el 15 de junio. Lo deberíamos, si es que el Consejo está de acuerdo, deberíamos aprobar el 12 de julio, y tenerlo listo el 15 de julio como un protocolo base que cubre varios de los temas que están siendo, que nos generan inquietud sobre los temas de manejo de plantaciones. Sepúlveda tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero, disculparme. Por Dios, qué pena no haber estado, porque esto me interesaba mucho, sobre todo lo que tiene que ver con bosque nativo. Decir que lo que ustedes han planteado, ya leí el documento, me alegra porque concuerda además con los otros documentos que hemos recibido de los ingenieros forestales, porque yo dividiría en dos lo que tiene que ver con la ley que estamos viendo hoy día, pero después cómo reformulamos y modificamos la ley de bosque nativo, que yo creo que no ha funcionado. No ha funcionado. Entonces, yo creo para otra sesión, cuando veamos bosque nativo, cómo lo podemos ir mejorando, porque yo concuerdo con usted que ahí tenemos problemas muy de índole práctico, que yo creo que no funciona y no estimula, sobre todo lo que tiene que ver con la estructura de costos. Entonces, miren, yo no creo las cosas de lo mejor posible. Vamos a hacerlo como corresponde, y lo vamos a hacer. Esta cosa de hagamos el mínimo minimorum a mí me carga, no estamos para eso, aquí por lo menos yo no estoy así. Entonces yo creo que al contrario, yo creo que tenemos que llegar ni siquiera a lo mejor que podamos. Esta es una oportunidad tremenda. Además, porque saben, yo creo que lo que ustedes han expuesto, como lo han hecho los otros ingenieros forestales, es algo tan evidente que hay que hacer, tan evidente por lo que ustedes plantean en términos de la conceptualización, que yo creo que no es difícil de poder agregarlo. Nosotros en este minuto vamos a hacer el comparado con lo que ustedes tienen, con lo que ustedes nos han planteado, e incorporar las indicaciones que incluso no tienen que ver con la posibilidad, ¿no es cierto?, que sea una indicación del Ejecutivo, perfectamente puede ser de origen parlamentario. Yo creo que vamos a sacar una muy buena ley, y esperamos mejorar las otras, que yo creo que esas son las que hacen carne la ley marco. Y me interesa mucho que en algún minuto podamos conversar, presidente, sobre cómo vamos a modificar la ley de bosque nativo, porque ha sido, para mi juicio, un fracaso lo que significa la ley de bosque nativo. Esa es otra larga y sí, pero tenemos que quitarle el discusión. diente después, presidente. Muchas gracias. Gracias, colega Sepúlveda. Diputado Álvarez, tiene 20 segundos. No, por favor. Estaba mirando la hora. Sí, estamos ya en tiempo. Bueno, estimados don Oscar, don Fernando, les agradecemos la participación el día de hoy. Sin embargo, debo ser muy honesto. Me quedé con gusto poco respecto a la presentación de ustedes. Si bien es cierto, la información que contienen es valiosa, es importante, pero creo que hay una oportunidad que no podemos desperdiciar, y significa tener una posición súper clara respecto de lo que es el bosque nativo dentro de la nueva institucionalidad, en cuestiones súper concretas. Yo diría que estuvo bien. A ver, voy a hacer un juicio de valor muy personal, no me atrevo a representar la opinión de la comisión. Que dicho sea de paso, les debo aclarar a ustedes y a quienes nos ven a través de la televisión, es que hoy día ha sido un día complejo. Hay muchas actividades en paralelo y, por cierto, los timbres están sonando hace mucho rato para dar asistencia en la sala. Estamos discutiendo una serie de proyectos. El día miércoles nos obliga a tener una sesión especial producto de la suma urgencia que el gobierno le ha puesto a este proyecto para intentar tener ya en el mes de julio la primera votación en general y empezar a trabajar sobre las indicaciones precisas que tiene que tener el contenido de la letra del proyecto. Bueno, estamos tratando de que salga este proyecto, porque el proyecto más reciente inicia al principio del gobierno del presidente Piñera y quedó en el camino. Y nos hemos demorado 3 años en el gobierno de la presidenta Bachelet a tener un nuevo proyecto cuando ya está terminando el gobierno, ¿no? Si esperamos el siguiente gobierno, pueden pasar otros 3 años antes que se enchufen, se aterricen y vuelvan a... Entonces tenemos que resolver ahora. Pero no podemos resolver ni a tonta ni a loca, ni tampoco cualquier cosa. Entonces, la idea, y por esa razón me refiero a ustedes particularmente, tanto el bosque nativo como lo que tiene que ver con la agregación de valor del bosque,
en términos de productos maderables y también en otro tipo de servicios ecosistémicos que nos entrega esta maravillosa cubierta vegetal que tenemos especialmente en el sur de Chile, y digo en todo el territorio nacional, porque tienen particularidades en todo el territorio. Yo creo que bien merece que ustedes le vuelvan a dar una vuelta. Hoy día ya hicieron un planteamiento global. Yo los invito a que sean súper precisos en los contenidos del proyecto y aquellas cosas que no tiene el proyecto y que a modo de ver de sus representados, tanto quienes están preocupados del bosque nativo como quienes participan de la actividad económica, de lo que nos genera este bosque, hoy día puede contener el proyecto en términos globales. Recordemos que un proyecto institucional no tiene necesariamente que decirlo todo. Habrán después normas especiales que den cuenta de los incendios, del fomento, de la fiscalización, pero tiene que incluir temas. Y eso es la invitación, estimados Óscar, Fernando, para que nos hagan llegar, o si ustedes consideran, vuélvanos a solicitar o los podemos invitar un espacio para que vayamos directo al grano a la hora que tengamos que empezar a trabajar las indicaciones. Muchas gracias por estar acá y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.